días, buenas tardes, buenas noches, incluso dependiendo del lugar donde os encontréis. Qué alegría juntarme con todos vosotros una semana más en estas conversaciones humanas que desde el Instituto Internacional de Humanología organizamos para abordar distintos temas, distintas cuestiones, todas ellas relacionadas, cómo no, con los seres humanos. Soy Jessica Lockhart, soy la directora del instituto y hoy os traemos un panel de expertos de estos de quitarse el sombrero. Vamos a estar acompañados por personas que no solamente tienen una trayectoria artística y profesional de renombre, de peso, de importancia, sino que además vamos a tener el honor de contar con seres humanos fantásticos, con seres humanos que han vivido y que tienen muchísimo que compartir. Hoy vamos a hablar de las artes, los diferentes tipos de arte, y hemos titulado esta mesa redonda Las artes al rescate porque consideramos que todo tipo de arte juega un papel fundamental e importantísimo en las vidas de muchos seres humanos. Y por eso hoy vamos a contar con estos expertos que van a respondernos a las preguntas que tenemos preparadas, pero ya sabéis que vosotros también podéis colaborar y participar en directo, podéis utilizar Messenger para plantear vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras preguntas y dirigiros a cualquiera de los ponentes que van a estar hoy acompañándonos. Hoy vamos a hablar del arte como terapia, como inspiración, como ayuda, entre otras muchas cosas, porque dentro de la disciplina de la humanología, como sabéis, abordamos y estudiamos al ser humano y le ayudamos desde un montón de perspectivas diferentes. Algunas personas necesitan utilizar el arte para conocerse y comprenderse mejor, para tomar las riendas de su vida. Y por eso, dentro de la humanología, el arte ocupa un lugar tan importante. Desde el Instituto Internacional de Humanología, utilizamos, por lo tanto, el arte como terapia, como ayuda, como motivación, como inspiración. Y por eso hoy queremos darle este espacio y abrir esta mesa redonda a que lo conozcáis un poquito más y a que veáis de qué forma, de qué manera a vosotros también os puede ayudar este tema, el tema del arte, en cualquier aspecto de vuestras vidas. En la situación de crisis mundial que estamos viviendo, las artes llegan hoy también al rescate. Voy a abrir la pantalla y voy a empezar a presentaros a todos los invitados que tenemos con nosotros hoy. Como veis, es un ilustre panel en el que voy a presentaros uno por uno a todos los contertulios. Hoy, la primera persona a la que voy a presentar es a la que va a actuar de manera un poquito invisible. Me temo que María Tena ha tenido un pequeño problema de última hora al nivel tecnológico y no vamos a poder ver su cara, pero sí vamos a poder escuchar toda su sabiduría porque nos va a poder contestar y nos va a poder responder a las preguntas, aunque no podamos verla porque su cámara no ha querido hoy conectarse. Ya sabéis que estamos haciendo el programa en directo y por ello, bueno, pues a veces tenemos estas cositas que nos lo complican un poco. Dejadme que os hable brevemente de quién es María. María Tena es escritora, es gestora cultural, es licenciada en Derecho y en Literatura Hispánica, es, por ejemplo, la ganadora de grandes premios en literatura como el Tusquets, que lo obtuvo en el año 2018 por su libro Nada que no sepas. Enhorabuena por ese premio, por cierto. Además, ella, cuando le pregunté, ¿cómo quieres que te presente, María?, me dijo, pues mira, tengo esta cita. Y me pasó unas frases que hoy quiero compartir con vosotros porque me han parecido espectaculares. María dice, la ficción nos enseña a imaginar muchos mundos posibles y a vivir intensamente nuestra vida. Una vida imaginaria que nos ayuda a vivir y a soñar. Os invito a conocer todos los mundos que os aguardan en un libro. Y yo, como gran aficionada a la lectura, obviamente me han encantado esas palabras. María Tena, un honor tenerte en este Conversaciones Humanas. Bienvenida. Muchas gracias, Jessica. Estoy encantada de estar con vosotros en plan invisible, porque es lo único que no me había pasado nunca, convertirme en un fantasma. Es fantástico para el tema de la ficción. Ser un fantasma es lo mejor, porque puedes hacer lo que te da la gana y nadie te ve, ¿no? O sea que es perfecto. Y entonces te agradezco mucho que me hayas invitado y siento lo de esto que está, no sé por qué está como tachado la camarita del vídeo, no sé bien qué podemos hacer, pero mientras tanto vamos a seguir avanzando, ¿no? Hombre, por supuesto. Y me encanta eso de saber que tenemos un fantasma en el programa. Sí. Porque, fíjate lo que voy a decir a continuación, la persona a la que os voy a presentar ahora
De fantasmas sabe mucho, María. Os voy a presentar a Alejandro Hidalgo. Alejandro Hidalgo es venezolano de origen, está residiendo a caballo entre Los Ángeles y México en este momento, pero fíjate tú por dónde es cineasta, es director de cine, es guionista, es un hombre del mundo del cine cuya película La Casa del Fin de los Tiempos no solamente fue la primera película de terror que se hizo en Venezuela, por eso te digo, María, lo de los fantasmas, sino que además ha sido la película que más distribución mundial ha conseguido de ese país en la historia del cine. Imaginaros. Alejandro es una persona soñadora, persistente, apasionada, visionaria, con quien, bueno, pues llevo en contacto ya desde hace algunos años por diferentes motivos y estoy también feliz de tener aquí en Conversaciones Humanas hoy. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, muy honrado de estar acá y fascinado de compartir con otros expertos de otras artes y de nutrirnos los unos con los otros en un tema tan importante que de alguna manera se relaciona con la humanidad y cómo las artes pueden rescatarnos, ¿no? Fascinado por escuchar las respuestas de todos y bueno, compartir el granito de arena que desde este arte de la cinematografía podemos dar al mundo, ¿no? Contamos con ello, seguro que nos vas a aportar muchísimas cosas, Alejandro. Gracias por estar aquí. La siguiente persona a quien quiero presentaros también es una amiga de diferentes situaciones y vivencias compartidas. Nos conocimos en Madrid también, es donde ella reside en este momento. Se llama Mar Güeros. Mar es bailarina de profesión, fijaros, es una persona que hizo ballet clásico y que además se especializó en danza española, y que yo tuve el enorme placer de conocer, como os digo, hace algunos años, cuando daba clases de ballet a mi hija pequeña. Es ella en este momento la directora de la Escuela Municipal de Música y Danza de Villalbilla en Madrid. Tiene una historia profesional impresionante, tiene un bagaje cultural increíble y es además una gran y querida amiga. Mar, bienvenida a Conversaciones Humanas. Qué bien, qué alegría que te hayas conectado y que estés aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jessica, por contar conmigo para esta experiencia. Qué bien. Y por último vamos a presentar a un miembro de nuestro instituto. Ya sabéis que en todas las Conversaciones Humanas, obviamente, hablamos de humanología un poquito, ¿no? Porque es el leitmotiv del instituto. Pero la persona que voy a presentar a continuación, siendo el director creativo de nuestro instituto, tiene también una relación, yo creo que casi desde su nacimiento con las artes. Es una persona que canta, que compone, que ha participado en obras de teatro como actor profesional y amateur. Es una persona que trabaja en el mundo del diseño gráfico y que nos apoya y nos impulsa en todo lo que tiene que ver con la creatividad aquí en el instituto y que no podía faltar en esta tertulia. Estamos hablando de James Soule, que muchos de vosotros ya conoceréis porque participa como moderador en algunas de las Conversaciones Humanas que tenemos aquí todas las semanas. James, estoy encantada de que estés aquí también y que nos puedas aportar esa visión única de cómo las artes y la humanología se entremezclan y nos ayudan. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jessica. Es todo un placer, como siempre, aquí para poder apoyar y poder dar unas ideas un tanto creativas. Como no podía ser de otra manera, muchísimas gracias. Bueno, para los que os estáis conectando ahora, como siempre, os invitamos a que nos vayáis escribiendo por Messenger, a que nos digáis desde dónde os estáis conectando, cualquier pregunta o comentario que tengáis. Esto es una conversación y por eso se llama Conversaciones Humanas. Hoy tenemos preparadas unas preguntas que van a responder nuestros 4 expertos con el fin de que puedan aportar sus perspectivas diferentes y que sumando todas las perspectivas, los que nos estáis escuchando, os llevéis una respuesta completa. Vamos a proceder con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: el arte siempre ha sido refugio para las personas en situación de crisis. Hoy en día existen muchas maneras de utilizar las artes como terapia, como ayuda, como inspiración. ¿Qué recomendarías tú desde tu arte para las personas que hoy lo están pasando mal por cualquier motivo? ¿Cómo lo pueden usar? ¿Qué pueden hacer? Vamos a comenzar por el baile. Mar, ¿qué nos dices tú? ¿Cómo crees tú que la gente podría aprovechar, utilizar el arte del baile, de la danza, para ayudarse y para manejar las crisis?
Pues en mi caso creo que es bastante interesante el poder absorber la esencia de la danza, porque podemos soltar todos los sentimientos que tenemos a través del movimiento. Sirve como un medio de terapia para pues, problemas neurológicos. El otro día terminé un curso de medicina aplicada a la danza y era muy interesante porque se está empezando a recomendar en casos de rehabilitación de ictus el poder introducir la danza en la rehabilitación pues a través de la coordinación, porque va a ayudar bastante bueno, pues para que se recupere la coordinación y luego pues que aporta muchísima felicidad. Todo lo que es poder movernos con facilidad y poder expresar a través del movimiento es maravilloso. En España sí existen varias escuelas de danza o varios ballets. Hay uno que se llama psicoballet, que está especializado en personas que tienen algún tipo de discapacidad y hace un trabajo maravilloso. También he de decir que no es necesario tener algún problema para ser feliz bailando, para que te aporte algo positivo la danza, sino que el poder bailar y el poder expresar a través del movimiento no se necesitan las palabras. Aquí hay un director de cine y hay una escritora, bueno, pues que cada uno plasma de formas diferentes pues todo lo que tienen dentro de su cabeza, dentro de su corazoncito y dentro del alma. La danza al final es exactamente igual, pero a través del movimiento. Y creo que, bueno, pues en nuestro caso es bastante interesante. Aparte que no hace falta ser profesional para poder bailar. Creo que todo el mundo cuando se va a una discoteca por la noche y baila, pues siempre es un poquito más feliz también. O sea que creo que es bastante interesante en casos pues, de eh, de algún problema, pero bueno, pues también las personas que no tienen ningún tipo de problema, por suerte, pues lo pueden practicar. Me encanta, Mar, así es, porque, bueno, pues entre otras cosas yo he sido muy bailona toda la vida y la danza, el movimiento ha sido una de las cosas que yo he utilizado para recuperar mi salud, esa salud que perdí con mis accidentes y que me llevó a estar discapacitada y bueno, pues todavía hoy muevo un poco los huesitos para mantenerme, como dices tú, viva y en forma. Gracias, Mar. Quiero hacer la misma pregunta a María. María, desde las letras, desde los libros, ¿cómo nos dirías tú que esto nos puede ayudar, que esto nos puede aportar? Vamos a ver si abrimos tu micrófono. Porque, hombre, que seas un fantasma está bien, pero que no te oigamos no está bien. Sí, adelante, María. Está abierto, el micrófono está abierto, ¿no? Ahora sí. Sí, ya está. Sí. Bueno, bien, perfecto. Pues no, bueno, vamos a ver, yo he tenido una experiencia muy cercana que ha sido el confinamiento en España, ¿no? En España hemos estado casi 2 meses y medio, casi 3 meses solos, ¿no? Y yo estaba escribiendo una novela, ¿no? Y en un momento dado, cuando empezó el tema de la pandemia... ¿Me oís? ¿Se me oye? No sé sí, perfectamente. Vale, vale. Sí. Pues fue una situación muy rara porque yo pensaba, yo estoy escribiendo una historia de amor, de un trío, de una cosa complicadísima, de personajes muy extraños y tal, y de repente en medio de lo que está pasando en este momento al lado de mi casa y la gente que está muriendo y tal, no tenía ningún sentido seguir escribiendo una novela, ¿no? Entonces paré durante un tiempo y dije, no, la novela te va a dar, tú estás escribiendo una novela, es tu proyecto, es tu orden interior, estás trabajando en hacer esa historia de 3 personas que tienen que parecerse lo más posible a seres humanos y tienes que seguir intentando trabajar, ¿no? Pasé como unas semanas sin poder escribir ni una palabra, ¿no? O sea que entiendo mucho eso de la dificultad que nos da la vida. A veces la vida nos complica mucho y cuesta mucho trabajar, cuesta mucho, y más en un tema de ficción, ¿no? En un tema que estás poniendo muchas emociones, que estás poniendo mucha intimidad tuya y que cuando te cae encima la realidad es brutal, ¿no? Y sin embargo, en el momento que me volví otra vez humana y empecé a pensar que era interesante
en un contexto totalmente raro, en una historia de ficción, me mejoró muchísimo mi vida, ¿no? Decidí que todas las mañanas, precisamente porque estaba en casa, no estaba trabajando, iba a ponerme unas horas de trabajo en la novela, y así ha sido, ¿no? Así he empezado como a revivir mi trabajo normal, y es verdad que para la gente es importante tener algo que no sea la pura vida real, ¿no? Para los artistas es importante poder sacar algo de ti mismo que sea más ordenado y más real que la propia realidad, ¿no? Yo creo que la ficción muchas veces parece más real que la realidad, ¿no? Y ese orden de la ficción es lo que nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda a pensar, nos ayuda a crear y nos ayuda a conocer mejor al ser humano, ¿no? Y creo que es importante. Wow, me encanta. Fíjate lo que acabas de decir, María, que el mundo de la ficción nos ayuda a ver el mundo real como más real. Es curiosísimo, me encanta. Muchísimas gracias, María. Es un mensaje que yo creo que muchos de nuestros espectadores hoy deberían plantearse y sobre el cual deberían meditar. ¿Puedo utilizar la ficción para que me ayude a tener una vida más real y más sólida en la realidad? Me encanta, gracias María. Vamos a pasar la palabra ahora a Alejandro, vamos a cambiar de tercio y nos vamos al mundo del cine. Alejandro, ¿cómo dirías tú que el cine, los guiones, las historias sirven en este campo? Bueno, antes de hablar directamente del cine, quería como que compartir algunas reflexiones, ¿no? Porque es un tema recurrente en mí y en lo que ha definido mi propósito como ser humano. Yo inclusive pienso que el arte va más allá de ser un refugio y sencillamente es parte de la propia naturaleza y de las bases fundamentales tanto de la existencia como de la humanidad. O sea, tal vez yo lo vea desde un aspecto muy espiritual o esotérico, pero yo creo que la existencia misma, el mundo, el universo, son una obra de arte que viene desde una mente maestra de un creador, que lo pueden llamar Dios, el universo, como quieran, ¿no? Pero uno en este mundo se deja maravillar por preciosos lugares naturales, por millones de personas diferentes con diferentes personalidades, por la comida, por los conflictos, por las experiencias duras, y prácticamente todo ese poder que ha generado este macroarte, por así llamarlo, también todos los seres humanos de alguna manera lo tenemos como una especie de poder también para crear, ¿no? Y yo pienso que cuando yo creo una historia, yo estoy creando como un pequeño microuniverso que está basado en otro microuniverso que está generado sobre mi propia experiencia y mi vida. Entonces, digo esto porque el arte nos ha salvado. Por ejemplo, de la Edad Media pasamos al Renacimiento a través del arte. O sea, a través del arte nos libramos de la opresión del oscurantismo y llegaron grandes maestros como Da Vinci, Miguel Ángel, etcétera, y prácticamente revelaron toda la belleza que también tenemos adentro de la humanidad, ¿no? Y cuando lo llevo literalmente al mundo del cine, es impresionante porque con el cine y con cualquier otro arte, ¿qué sería de la vida sin el arte? O sea, por ejemplo, María acaba de nombrar el confinamiento. ¿Qué sería de los seres humanos si no existiese la música, el cine, la literatura o el baile cuando estamos confinados? O sea, más bien esa ha sido como que la mayor salvación. Y en referencia al cine, literalmente, cuando uno genera una historia y esta historia está creada desde la verdad del autor, por un lado te ofrece entretenimiento que es un elemento invaluable, la gente necesita divertirse, necesita llorar, necesita drenar, necesita inclusive hasta asustarse en una película de terror para vivir. Y por otro lado está la experiencia humana o la verdad o la parte artística de la historia, en la que si una historia es generada desde la verdad, desde la humanidad, nosotros sencillamente viendo una historia desde el celular, desde la pantalla de la laptop o desde la gran pantalla, podemos experimentar historias desde los zapatos de otros personajes que no existen. Y si eso ocurre, yo estoy creciendo como ser humano a través de experiencias que ni siquiera he vivido yo mismo, sino que se han generado a través de la empatía que yo siento por otros personajes. Y eso desde todo aspecto puede ayudar porque nos ayuda
a crecer desde la experiencia de personajes de ficción, nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a entretenernos y obviamente todas estas son herramientas que nos van a dar la salvación o de alguna manera la posibilidad de fortalecernos para sobrellevar conflictos o experiencias duras y encontrar la belleza que sí ofrece este mundo que nos otorga momentos de felicidad y también penurias y momentos de mucho dolor. Fíjate, me ha encantado todo lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, pero te plantearía, y me lo puedes contestar luego también, Claro. perdona, sí es cierto que de la Edad Media al Renacimiento, la humanidad casi fue salvada por el arte. ¿Y ahora también nos va a salvar el arte? Entonces, esa pregunta, enlazada con lo que nos acabas de comentar de cómo la gente está utilizando todas las formas artísticas en el confinamiento, me parece que todos también en casa se lo pueden plantear. Pueden plantearse, vale, estoy usando el arte como salvavidas, lo estoy usando para que me ayude a mí a seguir flotando y sobreviviendo. Vamos a pasar la palabra a James Soule, que es el director creativo del instituto, que nos va a aportar también su visión personal, su propia perspectiva, desde pues, todo lo que es la creatividad, desde todo lo que es la inventiva, de todo lo que es las artes gráficas. James, ¿qué nos dirías tú con respecto a esta pregunta? Pues la verdad es que tengo varias respuestas que podría dar y no sé cuál elegir. Me ha gustado mucho todo lo que han dicho los otros ponentes y me gustaría hablar en parte de lo que ha dicho Alejandro, de que gracias al cine nos metemos dentro de los zapatos de otra persona y podemos así experimentar cosas que a lo mejor antes no podríamos y eso nos ayuda a entender a los demás y a tener esa empatía. Creo que el arte en general hace eso. No es solo una herramienta muy potente para nosotros mismos, sino que también es una herramienta que se utiliza al día a día en cómo interactuamos con los demás, en cómo nos presentamos, qué tipo de vida queremos vivir, hasta qué propósito tenemos. El arte mueve montañas y parte de eso es de lo que quiero hablar. El diseño gráfico, como acabas de decir, por ejemplo, hay muchas personas que se piensan que es solo hacer pues, cartelitos o que te pones a hacer unas letras, algunas tipografías, cosas así. Pero en realidad es mucho más que eso. Por ejemplo, el diseño gráfico te ayuda a expresar mensajes, a conectar diferentes culturas, a poder expandir visiones del mundo de otras personas, a poder promocionar diferentes cosas como, por ejemplo, las organizaciones utilizan diseño gráfico, los carteles que ves de eso, estáis conectando con eso. Y yo quiero enfocarme un poquito en eso, porque así es como me ayuda a mí el arte, el diseño gráfico, me ayuda a conectar con las personas, a expandir mi visión del mundo, a tener esa humanidad, porque detrás de todo arte hay un artista. Y creo que eso es un mensaje importante que debemos de recordar al ver el mundo del arte, creo yo. No sé si os he contestado muy bien la pregunta o no, pero tenía que decir esto. Vale, muchísimas gracias, James. Sí, estoy, cómo no, también de acuerdo, porque la percepción del arte, como tú bien dices, es personal, es individual, y cómo lo perciba cada uno y cómo lo transmita va a abrir ventanas, puertas y caminos a otros muchos seres humanos. Gracias por esa respuesta. Vamos a pasar a la segunda pregunta, una pregunta que nos plantea que a veces no vemos el arte que nos rodea, a pesar de que está en todas partes. ¿Por qué es importante, os quiero preguntar a todos, por qué es importante prestarle atención y cómo lo podemos aprovechar mejor? Por lo tanto, tenemos arte en todas partes, a veces no lo vemos, no somos conscientes. ¿Cómo diríais vosotros que lo podemos aprovechar mejor y cómo podemos ser más conscientes de todo ese arte que nos rodea? María, ¿quieres ir tú con esta primera pregunta? A ver si abrimos el micrófono. A ver, que no se nos abre el micrófono, María, y no te escucho. María, no te estamos escuchando, cielo. Ahora sí, adelante. Vale. Muy bien. Bueno, pues
vamos a ver. El arte es verdad que es otra dimensión de la vida. Nosotros tenemos una vida corta, finita, que va a tener unos límites y que es un poco absurda. No sabemos dónde empezó el día que empezó nuestra vida, ni sabemos el final, cuándo sea el final de nuestra vida. O sea, nuestra vida es un absurdo total. En cambio, el arte nos devuelve a la normal, a algo mucho más interesante, ¿no? Primero, es mucho más infinito el arte, es mucho más comprensible. O sea, los seres humanos tenemos una vida absurda, pero el arte nos da ese equilibrio, esa belleza, esa comprensibilidad de lo que puede ser la vida en otra esfera, ¿no? Que es las creaciones de lo humano, como si dijéramos, es mucho más coherente que el propio ser humano, ¿no? Que el propio ser humano que tiene una vida un poco absurda, ¿no? Que no sabe por qué nació ni sabe por qué va a morir, ¿no? Entonces todo eso a mí siempre me ha impresionado, porque sin embargo el arte, las creaciones artísticas tienen un principio y un final, y además un principio y un final muy dignas y muy bellas normalmente, y muy que nos hacen preguntarnos por nuestra propia vida. Y yo, o sea, me gusta mucho más vivir en el mundo del arte, en el mundo de las creaciones humanas, que en la propia vida humana, que es tan difícil, ¿no? Para todos nosotros, porque es absurda. De alguna manera vivimos una vida absurda y el arte es el mayor consuelo que tenemos para vivir esa vida absurda, ¿no? Para mí siempre el arte, leer una buena novela, ir a un buen concierto, ver un bello edificio, una buena película, es mucho más coherente y mucho más apasionante que nuestra propia vida normal, ¿no? Porque es que es mucho más complicado de entender. Sí, sobre todo, diría yo, María, en esta situación mundial que estamos viviendo, ¿no? Que vamos, Bueno, que eso ya es surrealista, es... Surrealista total. Y en cambio el arte, las creaciones artísticas tienen como un diseño lógico, y un diseño bello, ¿no? Y un diseño pensado por un artista. Y son mucho más importantes las creaciones que hacen los artistas que el propio artista en su propia vida, ¿no? Es así. El arte nos consuela de la vida. Me encanta, el arte nos consuela de la vida. Bonita frase, gracias María. Alejandro, te paso la palabra, te paso la pelota de la pregunta. Micrófono que no se nos abrió, Alejandro, a ver. Ahora sí, ya. Yo estoy muy de acuerdo con James de que muchas veces no prestamos atención de que detrás de toda obra de arte hay un artista, ¿no? Yo creo que eso viene como acompañado de un sentimiento que predomina mucho en los seres humanos, que es que hay una enorme cantidad de seres humanos que durante toda su vida durante muchos pedazos de nuestra vida damos la vida por sentada. Es decir, nos despertamos y creemos que es de lo más normal. Entonces, pero cuando uno despierta y se maravilla y uno dice, estoy vivo, tengo la oportunidad de experimentar, de explorar, de sentir, uno se da cuenta del milagro ante el que uno está. Y de eso se trata también, admirar el arte. Dejarnos maravillar ante todo el arte que nos rodea, la música, el cine, la literatura, obviamente la danza, las esculturas, porque todas ellas nos nutren, ¿no? Iba a decir algo que quería guardar la idea, pero creo que se me fue. Pero sí, literalmente yo creo que hay que aprovecharlo porque eso generalmente es lo que complementa la vida. Por ejemplo, he leído de varios escritores que cuando uno va al cine a ver una película, mucha gente cree que quiere escapar de la realidad, pero las mejores películas son las que te hacen encontrar la realidad. De alguna manera, ese absurdo que es la vida, tal como comenta María, nosotros los artistas tratamos de darle un sentido y una verdad, y no siempre contestando preguntas o tratando de dar un mensaje autodidacta, sino también planteando preguntas, pero que nos hagan sentir y cuestionarnos, y obviamente no dar jamás la vida por sentado, sino experimentar y aprovechar y disfrutarla dentro de lo más posible, dentro de las posibilidades, porque como también sabemos, así como la vida nos ofrece milagros, también nos ofrece dolor, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay que aprovecharlo y nunca dar todo por sentado, y también apreciar el arte mucho más de lo que lo hacemos.
menciono dos ejemplos muy rápidos. En mi país, en Venezuela, por ejemplo, cuando yo estaba a punto de entrar a la universidad, todas las familias eran, tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, pero no le daban cabida a que fueses un escritor o un director de cine, porque el mundo del arte no da dinero, etcétera, pero el mundo de arte da la base fundamental para que podamos existir. Entonces creo que hay que valorarlo. Y por otro lado, la gente a veces es muy crítica destructiva, o sea, sales de ver una película y dices, disculpen la grosería, pero esa película es una mierda. Ya va, amigo, entiendo que no te haya gustado, pero detrás de esa mierda hay una mente que trató y dio su 100% para escribir una historia para que te conmoviera. Hay un equipo que hizo la cinematografía, las luces, la puesta en escena, la fotografía, otro que hizo la composición musical. Entonces, siempre de alguna manera hay que saber valorarlo, ¿no? Porque los artistas vamos creciendo y los artistas nos nutrimos. Yo lo veo de esta manera, de este punto de vista, pero yo siento que el ego del artista tiene que ser nutrido. Por algo necesitamos los aplausos, ¿no? Sin que eso nos vuele a las nubes, pero si eso nos va nutriendo, cada vez seremos mejores artistas y nos vamos a deber al público dando lo mejor de nosotros para que podamos darles esas experiencias al público que le den una vida más provechosa y milagrosa, por así llamarlo. Oh, es muchísimo lo que podríamos hablar, ¿verdad, Alejandro?, sobre todos estos diferentes matices y aspectos de las diferentes modalidades de arte, pero en respuesta a la pregunta que habíamos planteado, esa pista que tú das de plantéate detrás de cada obra de arte todo lo que hay, quizá ayude a las personas a ser más conscientes del arte que nos rodea. Me encanta. Gracias. Mar, ¿te animas a contestarnos? Sí, claro. Ahora voy yo. Bueno, pues yo quiero partir de la base de que creo que el arte calma, el arte cura. Creo que nadie que haya leído un buen libro o haya visto una buena película ha salido siendo un poquito mejor persona o un poquito más, no sé, más calmado, más, pues eso, más curado, cura el alma. Y no solamente pues, en los aspectos, pues, en el cine, en la literatura, sino solamente dar un paseo por la calle y mirar lo que tenemos alrededor, en la arquitectura o en el campo, es que da igual. Está, como tú dices, bien dices, está en todas partes. Yo hablo desde mi experiencia profesional. Yo bailé poco tiempo a nivel profesional porque tuve una lesión importante, pasé por quirófano, entonces bueno, me dediqué a la docencia. Pero la experiencia que tengo yo encima de un teatro fue maravillosa porque yo he llegado a conectar directamente con el público. Lo que yo estaba haciendo había creado una magia espectacular en un teatro lleno de personas y todas estaban dentro de lo que yo estaba haciendo. Y esos momentos son mágicos. Y no solamente curaba a esas personas, sino que cada vez que yo terminaba una función y había conseguido llegar a conectar, porque claro, tienes que llegar a conectar. Como dices tú, la película tiene que gustar. Es cierto que detrás hay un trabajo muy grande, pero si tú encima de un escenario no conectas con el público, da igual que seas el mejor bailarín del mundo y que tengas la mejor técnica del mundo, sino que te falta pues el alma, que es al final lo que llega a conectar. Yo he ido a ver obras de teatro maravillosas, he leído novelas increíbles y me quedo con una que había un pianista y una bailarina, era actriz y bailarina, y bueno, creo que fue la obra de teatro más maravillosa que yo he visto en mi vida. Y eran dos personas encima de un escenario y no había nada más que un piano y un suelo de linóleo. Muchas veces no necesitamos tener demasiados recursos para crear el arte, sino que podemos absorberlo de las cosas más básicas. Y bueno, pues desde mi experiencia sí, destacar pues, que es maravilloso el poder conectar, el poder crear ese ambiente con el público y el terminar una función completamente llena. Pero vamos, que lo derivo a cualquier especialidad, de verdad, porque todas tienen vamos, todas tienen Es increíble, la verdad que sí. Gracias, Mar. Estamos totalmente de acuerdo que cuando hay arte sin alma, pues quizá no sea tan artístico, ¿verdad?
El arte es, yo creo, todo arte, y aquí los expertos me corregirán, tiene que llevar un pedacito del alma del artista para ser arte. James, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? Que vamos a repetirla para quienes se hayan incorporado un poquito tarde y que no se nos pierdan el contexto de toda la conversación. La pregunta nos dice, a veces no vemos el arte que nos rodea, aunque esté en todas partes. ¿Por qué es importante prestarle atención y cómo lo podemos aprovechar mejor? James, cuéntanos. Pues me gustaría contestar esta pregunta, en realidad otra vez a base de un poco de lo que nos han dicho los demás panelistas. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho de que el arte nutre, el arte sana, hay que hacerlo con alma, conecta. Sí, estoy completamente de acuerdo con todo esto. Y fijaros bien qué acabamos de decir, qué palabritas clave hay. El arte conecta, crea conexiones, hace relaciones, crea memorias, experiencias. Es parte de lo que hace que nosotros seamos humanos. ¿Qué es ser humano? Parte de eso es conectar, esa comunicación que tenemos, esa conexión que es única en el mundo. Porque sí, por ejemplo, los animales tienen conexiones, pero son completamente diferentes a las nuestras. Y de hecho, las conexiones que los humanos tienen son una de las más complicadas que existe. Y eso es parte gracias al arte. Luego, lo que estáis diciendo de que el arte nutre. Sí, el arte está en todas partes, incluido en la naturaleza, como ha dicho Mar, en el campo, en todas partes. El arte existe en todos sitios. ¿Por qué? Porque es parte de la raíz de estar vivo. El arte es una raíz que apoya y nutre a todas las otras ramas, si os fijáis. ¿Cómo existe la ingeniería? ¿Cómo existe la tecnología? ¿Cómo existen las ciencias? Todo eso a base de la creatividad, a base de intentar pensar fuera de ese cubito que creamos, a base de el arte, porque todo tipo de creatividad es arte. Entonces, fijaros qué potente es el arte, cuál de importante es, que es la raíz para que todas las demás cosas florezcan. No solo eso, sino estamos diciendo que es parte de nuestra alma, que sin alma el arte sí está ahí, pero no consigue dar el resultado que estamos intentando dar. Por ejemplo, eso se puede ver en las relaciones que tenemos con los demás, no solo utilizando el arte. Si aprovechamos el arte y este entendimiento que estamos teniendo de qué es, de cómo está en todas nuestras cosas del día a día, eso nos da unas herramientas muy potentes que podemos en realidad implementar en todo. ¿Cómo podemos tener más arte en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer que todo de alguna manera sea bello? ¿Cómo podemos aprovechar las relaciones? Porque ahí también hay arte. Por ejemplo, ahora mismo esta conversación que estamos teniendo, esto es arte. Tenemos 5 personas conectadas en diferentes zonas, dando su propia opinión, intentando conectar con vosotros. Ahí tenéis los elementos que acabamos de mencionar, la conexión. Todos creo que tenemos alma con los mensajes que os estamos dando. Tenemos aquí esta nutrición, porque estamos intentando aportar algo al mundo. Y tenemos esta conexión, esta alma, todo. Como podéis ver, el arte está en todas partes, así que aprovecharlo. No sé cómo explicarlo de otra manera. Pues nada, ya sabéis, aprovechar el arte lo vamos a aprovechar en este momento al 100% o al 200%. Gracias por esas respuestas. Vamos a pasar a la tercera pregunta que tenemos preparada para vosotros. Una pregunta que vais a responder y después vamos a dar paso a nuestro público que ya están escribiéndonos preguntas que tienen preparadas para todos vosotros. A ver, la pregunta que viene ahora es, y esta es más personal, más íntima. ¿Qué has aprendido de la vida, de la sociedad y de ti mismo o de ti misma a través de tu arte? ¿Y cómo te ha ayudado? Alejandro, ¿empiezas tú ahora? ¿Me escuchas, no? Sí. Mira, en referencia a la vida y a la sociedad,
yo creo que la herramienta más hermosa que me ha brindado el arte es aprender a no juzgar. Yo creo que todos los seres humanos nos juzgamos, inclusive antes de que empezáramos el panel estábamos hablando de los adjetivos, esta persona es egoísta, esta persona es tal, y los adjetivos etiquetan permanentemente a las personas y nosotros sencillamente somos unos espíritus que se están moviendo y que a través de las experiencias de la vida tenemos que ir aprendiendo. Yo particularmente no creo en los conceptos del bien y el mal, y creo más en la conciencia. Y creo que muchas veces actuamos desde la inconsciencia y por eso hacemos daño a otras personas. Entonces, cuando me toca escribir una película, el principal error que uno puede hacer es, este es el personaje malo, y describir un personaje como el malo, porque ya tú como creador lo estás prejuzgando. Entonces, cuando ya tú juzgas o prejuzgas, no estás entrando en el alma de ese personaje y lo estás tratando de entender. Entonces, cuando haces ese ejercicio, que lo trabajan mucho los escritores, también los actores, obviamente empiezas a ver a los seres humanos a tu alrededor, tratando de verlos con empatía, tratando de ponerte en los zapatos de ellos, tratando de entender por qué actúan de cierta manera y cómo tú puedes aportar para que ellos sean mejores y cómo ellos también pueden aportar de alguna manera a ti para que tú también seas mejor, ¿no? Y creo que el arte ha sido como que, ya hablando de mí mismo, me ha ayudado a entender toda la inseguridad que tenía y cómo estaba tratando de buscar aprobación del mundo para sentirme feliz. Yo creo que eso es un error que tal vez muchos artistas podemos cometer, que sencillamente trabajamos para gustarle a todo el mundo y nunca le vamos a gustar a todos. Creo que lo más importante es ser honesto, hacer lo que a ti más te mueve y más te gusta. Lo más importante es dar toda tu alma y lo mejor de ti para, justamente como comentan los otros panelistas, conectar de una manera honesta con el público, darles un rayo de luz, brindar algo de esperanza. Y también va a haber gente que sencillamente no le va a gustar, pero no importa porque está siendo honesto, ¿no? Y el arte más bonito es el que nace desde esa honestidad, que no está buscando la aprobación nada más del ego, sino sencillamente conectar, compartir experiencias y de alguna manera darle sentido a este mundo lleno de cosas absurdas, como dice María, y de preguntas por responder y hacer nuestra estadía acá y este proceso de aprendizaje mucho más hermoso y más viable. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a ver si conseguimos entonces entre todos hacerlo un poquito más hermoso en esta mesa de hoy. ¿Qué tal si nos contestas tú, Mar? ¿Qué has aprendido tú? ¿De qué te ha servido? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué nos quieres compartir? Pues yo estoy muy de acuerdo con él. En mi caso me ha aportado muchísima seguridad. Yo he estudiado una disciplina que es bastante exigente, requiere muchísimas horas de entrenamiento físico y, bueno, pues requiere también pues, un físico determinado, no te puedes pasar comiendo en exceso porque si no al día siguiente ya te sobran unos gramitos de más que no son compatibles con la actividad que estás haciendo. Por suerte sí que es cierto que yo veo que eso poco a poco va cambiando y ya no se mira tanto la estética, sino lo que hay dentro de cada bailarín, que para mí es importantísimo. Cuando yo era más jovencita, bueno, pues sí que existían esos maestros que primero te cogían y te miraban y veían el perfil que tenías y prejuzgaban, o sea, directamente, ¿tú vales o tú no vales? Antes de que comenzaras a moverte. Y luego ya una vez que valías porque encajabas en su cabecita, pues entonces ya sí que te dejaban mostrar lo que tú sabías hacer o lo que tú sabías bailar. A mí, vuelvo a repetir, que me ha dado muchísima seguridad. Creo que una persona artística tiene como una vida paralela. Tenemos nuestra vida normal, donde hacemos nuestras cosas normales, donde cuidamos de nuestros hijos, cocinamos, vamos a la compra, y luego tenemos nuestros espacios que además mi pareja me lo dice, a veces eres impenetrable, porque o que me voy de la conversación y me quedo en mi mundo y creo que esos momentos son maravillosos para la vida de un artista, porque es conectar contigo mismo y yo jamás quiero dejar de conectar conmigo misma.
los momentos pues, de pasear, de escuchar música. Hay veces que simplemente estoy escuchando, yo qué sé, el sonido de una fuente y simplemente con las gotitas que ya van cayendo me estoy imaginando una coreografía. Nace esa coreografía. La verdad es que es increíble. Yo creo que las personas que tienen ese don, porque creo que todo el mundo, de un modo u otro, todo el mundo puede llegar a ser artístico, es artístico. Lo que pasa es que la vida no nos deja ser artistas, porque tenemos que, como bien ha dicho Alejandro, pues tenemos que ser buenos abogados, buenos ingenieros y buenos, es verdad. Y parece, bueno, pues que el bailarín, pues pobrecito, ¿cómo se va a ganar la vida el bailarín? Pero creo que, pues que es importantísimo el que todo el mundo pueda experimentar en algún momento de su vida el poder crear un poquito de arte. Porque el ver que tú has creado algo que es estupendo, que es maravilloso y que llega a conectar con los demás, pues la verdad es que llena muchísimo como persona. Y bueno, pues sí que es cierto que a mí me ha dado muchísima seguridad el poder el haber tenido el privilegio de estudiar lo que he estudiado. Y estoy muy orgullosa de ello, la verdad que sí. Y es para estarlo. Muchísimas gracias, Mar. Me encanta el ejemplo que nos has puesto de la fuente. Se parece un poquito a lo que estábamos comentando antes. Hay arte en todas partes. Solo hay que estar abierto a percibirlo, como nos decía Alejandro, siendo conscientes, ¿no? Un poquito más conscientes. María, vamos a ver si te abrimos el micrófono y nos contestas tú también. ¿De qué manera, pues a ti, el arte te ha ayudado a comprender la vida, la sociedad, el mundo, o de qué forma, pues te sirve, ¿no? Vamos a ver si abrimos tu micrófono, María, que no se nos ha abierto aún. Ahora hablo yo. Sí, ya estamos. Bueno, vamos a ver, este tema es importantísimo y es un poco lo que nos mueve, ¿no? Para estar en el mundo de la cultura y en el mundo del arte, ¿no? Por una parte es la honestidad, ¿no? Es decir, se puede hacer muchas cosas con el mundo artístico, ¿no? Y se puede engañar mucho y se puede hacer cosas simplemente para vender. O sea, yo sé hacer un bestseller, sé escribir un bestseller, ¿no? Pero creo que lo interesante de nuestro trabajo es poder mover muchas cosas, ¿no? Poder realmente reconocer lo que es el género humano, lo que somos los humanos, ¿no? Esa investigación sobre quiénes somos los seres humanos en este año, en este siglo, en este momento y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces yo ahora, por ejemplo, cuando llegó el nuevo ministro de Cultura, yo le decía, mira, lo más importante de la cultura no es ni el turismo, ni el dinero que va a llegar y todo eso, que eso es muy importante para España. Lo importante es que la cultura nos hace libres y el arte nos hace libres. El arte nos hace ser distintos porque podemos elegir lo que hacemos. Y entonces, como podemos elegir lo que hacemos en el mundo del arte y en nuestras investigaciones, en nuestras novelas, etc., es importante poner el listón alto, ¿no? Y esto se lo decía al ministro, que se me miraba como si yo estuviera loca, ¿no? Porque decía, bueno, pues lo importante es el turismo para que venga la gente, que por supuesto, la cultura y el arte tienen una parte económica, ¿no? Pero para nosotros, los que queremos ser artistas o los que ansiamos ser artistas, lo que necesitamos es que la investigación sobre el hombre, sobre lo que es el hombre, sobre lo que son sus deseos, sus pensamientos, sobre todo lo que el hombre puede crear, la creación del hombre, es lo más excelso del ser humano, ¿no? Que no solamente puede comer, trabajar, vivir, sino que puede hacer cosas nuevas dentro de sí mismo, puede sacar de sí mismo cosas nuevas, cosas distintas y cosas y creaciones maravillosas, ¿no? Pensemos en los grandes artistas, las cosas que han hecho, ¿no? Pero para eso hay que ser muy honesto, no hay que estar ni vendido al dinero, ni vendido a la envidia, ni vendido a muchas cosas. Creo que el gran artista es el que tiene un huerto interior y trabaja en ese huerto todos los días, ¿no? Y crea ese huerto todos los días. Y ahí es donde se crean las grandes creaciones humanas, artísticas, son las que son honestas. Y en esto yo creo muchísimo, ¿no? Y trabajo en eso.
el éxito es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es ser capaz de dar a tus semejantes algo bello, positivo y que sea un pequeño pasito en el progreso de la humanidad. Muchísimas gracias, María. Nos quedamos con ese pasito en el progreso de la humanidad que acabas de decir, que tiene que estar basado, sustentado en la honestidad. Gracias por esa respuesta, me encanta. James, te pasamos la palabra y nos contestas tú. Por supuesto, perfecto. Pues a mí en realidad me gustaría dar 5 cosas de por qué me ha aportado el arte. Ya lo siento si me paso de los minutos. El primero que quiero decir es que el arte lo que me ha ayudado es a ser más optimista. El arte me ha enseñado a no rendirme, a buscar maneras alternativas de poder hacer las cosas, a valorar mis recursos, a saber cómo pedir ayuda cuando necesito pedir ayuda, a ser optimista, porque un optimista no es una persona que está siempre feliz, ¿sabes? Eso es estar en el mundo de Yuppie. Nadie está al 100% feliz nunca, pero un optimista es una persona que no se rinde, que siempre sigue y sigue y sigue y sigue. Y si no pasa nada, si se cae, se vuelve a levantar y a seguir. Y el arte, como han explicado ahora, por ejemplo, que no es cuestión de dinero, no es cuestión de... Te enseña eso, te enseña a ser optimista, porque por narices tienes que encontrar diferentes recursos y diferentes vías de poder hacer las cosas. Así que esa es la primera cosa que me ha enseñado a mí el arte. La otra cosa, el siguiente punto a lo que me ha ayudado a mí el arte es a amarme a mí mismo, a aceptarme tal y como soy, a que sí, soy diferente con muchas cosas y no a todo el mundo le va a gustar. No todo el mundo me va a aceptar ni va a pensar de la misma manera que yo, pero ¿qué más da? Yo soy yo y eso es lo que me hace único y debo de celebrarlo. Tengo que quererme a mí mismo y potenciar esas cosas que a lo mejor a los demás no les gusta tanto, pero a mí sí. Porque al fin y al cabo, ¿con quién pasas más tiempo? Contigo mismo, ¿verdad? Pues entonces, ámate. Eso a mí me lo ha enseñado el arte. La tercera cosa que a mí me ha enseñado el arte es aceptar a los demás. Al igual que nos amamos a nosotros mismos, tenemos que entender que como en el arte tienes, por ejemplo, aquí tenemos 4 tipos de arte diferentes. Hay miles de personas diferentes, con personalidades diferentes, ideologías diferentes, culturas diferentes, tradiciones diferentes. Pero hay que aceptarlo, hay que pensar, vale, eso está genial. Y también si se puede celebrar, intenta conocer a esas personas, intenta aprender más de esas culturas, porque al igual que el arte, que es un constante aprender de diferentes cosas, la humanidad es lo mismo, la sociedad es lo mismo. Y cuando nos permitimos explorar eso y aceptar a los demás tal y como son, no sabéis lo mucho que cambia la vida, porque las relaciones os mejoran, hasta encontrar empleo y cosas así mejoran, porque de repente tienes más puertas abiertas que antes a lo mejor ni siquiera te habías percatado que las tenías ahí. Así que fijaros. La cuarta cosa que a mí me ha enseñado, que de hecho lo ha mencionado Mar y lo ha mencionado María, es, bueno, pero con palabras diferentes, es el estado de flow. A entrar en ese estado de flow. Eso que estaban diciendo cuando ha dicho Omar, que dentro de ese escenario, en ese teatro, pudo conectar con las personas y que de repente es impenetrable porque está en su propio mundo, en su mundo paralelo. Eso es a lo que nosotros, al menos en el instituto, nos referimos al estado de flow. Un estado donde la noción del tiempo deja de existir, donde tú eres tú tal y como eres y lo que estás haciendo, y tu arte, tu esencia, tu alma, como estábamos diciendo antes. Y eso lo puedes utilizar en muchas cosas. Y gracias al arte yo he aprendido que yo puedo entrar en ese estado de flow. Y que para mí eso es un paraíso, porque tengo todo lo que yo quiero tener dentro de eso. Es pura felicidad.
Porque, por ejemplo, cuando os veis un libro o cuando leéis un libro, veis una película que de verdad os apasiona, o, por ejemplo, Mar, con el baile, cuando estás bailando y dejas de pensar en todo lo demás y solo estás ahí haciendo eso, es un gozo, es un placer que no se puede comparar con cualquier otra cosa. Y eso se puede hacer en todo. Es alucinante. Luego, otra de las cosas que he aprendido, que es la quinta y última, ya me callo, perdona por daros este sermón, es a ser más consciente. El arte se puede ver de diferentes maneras. El arte te ayuda a anclarte en el aquí y en el ahora. Cualquier tipo de arte que hagas, sea teatro, sea cine, sea baile, sea cocina, sea lo que sea, da igual. Te ancla en el aquí y en el ahora, te hace ser consciente de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y no solo eso, pero podríamos hasta aumentarlo un poquito más y un paso más hacia adelante. Y pensamos, por ejemplo, el arte. ¿Cómo puedo utilizar mi arte para ayudar a los demás? Como estaba diciendo Alejandro, como estaba diciendo María. ¿Cómo puedo ser consciente con mi arte? ¿Qué mensaje quiero dar a los demás? ¿Cómo puedo avanzar? Eso es una pasada. Esa conexión de ser consciente con nosotros mismos y con lo que tenemos alrededor, lo podemos utilizar para mejorar muchísimas cosas. Mira el arte, por ejemplo, que están utilizando cosas del mar, por ejemplo, los plásticos que se encuentran. ¿Qué mensaje nos están dando? Están utilizando cosas renovables, están siendo conscientes de qué están utilizando y también están dando un mensaje hacia nosotros, hacia la sociedad, de por qué. Mira lo que hay dentro. Reacciona. Fijaros qué pasada, qué cosa más potente es el arte. Pues, bueno, esas son las 5 cosas que me ha aportado a mí, que me ha ayudado a mí el arte. Y bueno, ya me callo porque si no, nunca acabamos. Muchísimas gracias, James. Me encanta la juventud también, con ese ímpetu, porque claro, el arte no tiene edad. Y el arte, supongo, y esta es otra pregunta que igual luego podéis contestar, supongo que el arte sirve de diferentes maneras a diferentes edades, o quizá no lo sé. Bueno, con esto terminamos las 3 preguntas, digamos, oficiales que tenemos para nuestros contertulios, pero como os he dicho ya tenemos algunos comentarios y algunas preguntas que nos están enviando nuestros espectadores de hoy, que se están conectando desde lugares muy diferentes. Tenemos una persona que nos dice, estamos rodeados de arte. El arte es imprescindible para nuestra evolución, pero a pesar de esta afirmación, hay personas que se empeñan en ignorarlo. ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Por qué el arte ha pasado a estar en un segundo o tercer plano en estos días que estamos viviendo? Y por último, tenéis unas cuantas preguntas aquí. ¿Pensáis que las personas son conscientes de la importancia que tienen las artes? Gracias por darle visibilidad, la visibilidad que se merece al arte. Por lo tanto, primera pregunta, ¿por qué creéis que sucede que hay personas que lo ignoran? Segunda pregunta, ¿por qué el arte ha pasado a estar en un segundo o tercer plano en estos días? Y tercera pregunta, ¿pensáis que la gente es consciente de la importancia que tienen las artes? Voy a abrir el panel, voy a mostrar todas las cámaras. En esta fase de la mesa redonda de conversaciones humanas, las preguntas que nos hacen se dirigen a todo el mundo, a no ser que se especifique quién la quieren que la contesten. Así que cualquiera de los contertulios que se quiera animar a contestar la pregunta no tenemos que hacer una seña, abrir su micrófono y ponerse a responder. Por lo tanto, ¿quién quiere responder a las preguntas que nos están planteando, si no me equivoco, desde España? ¿Sí, James? Abre el micrófono, por favor. En fin, os vais a hartar de escucharme hoy, bueno, me gustaría contestar a la primera pregunta de por qué pensamos que sucede eso. No creo que hay una respuesta específica a esta pregunta porque cada persona es diferente y cada persona tiene sus motivos diferentes. Puede que sea por experiencias que una persona haya vivido y las creencias que esa persona tenga y su visión del mundo.
Hay personas que no se consideran creativas en absoluto y que piensan, no, yo dibujar algo, pero si no puedo dibujar ni un muñeco de palitos, ¿pero qué voy a hacer yo? No, no, quita, quita, quita. Pero eso está bien. No es que yo no creo que estén quitándole importancia, es que no está dentro de sus intereses. Pero eso tampoco significa que no sea importante como tal. Entonces, por eso es un poquito difícil de contestar una pregunta como tal. En todo caso, yo le plantearía esa pregunta a las personas que supuestamente no le dan tanta importancia al arte. ¿Por qué no le das tanta importancia? ¿O por qué percibes tú que esa persona no le está dando tanta importancia? ¿Qué te está haciendo pensar eso? A lo mejor es una conversación que tenéis que tener entre vosotros, a ver qué pasa. Y si la tenéis, por favor, decidnos que os contestan. Gracias, James. Mar ha pedido también la palabra y después Alejandro. Abrid los micrófonos ahora en esta fase si queréis y vais contestando cuando os inspiráis. ¿Os inspiréis? Sí, Mar. Bueno, yo voy a hablar ahora desde mi experiencia como madre. Yo tengo a 2 niños que van al colegio aquí en España y creo que el sistema educativo no es un sistema educativo que esté abierto a la educación artística, para nada, por lo menos aquí. Los enseñan a aprender lecciones, a memorizar, a vomitar toda la lección en un examen y a pasar automáticamente a otro tema que no tiene nada que ver con lo que se ha estudiado anteriormente. No se les da la opción de manipular, de mancharse, de crear, de utilizar materiales reciclados. Sí que es cierto que bueno, pues el tema del reciclaje es un tema que está cada vez más presente, pero sigue siendo un tema teórico, no práctico. Y sí que, por lo menos creo que se está perdiendo porque a nivel educacional pues no se está dando el valor que yo creo que tiene, porque es un aporte, yo lo que estoy haciendo con mis hijos es un aporte extra en actividades extraescolares o las cosas que yo les puedo inculcar como bailarina. De llevarles al teatro, pero yo lo que veo es que la mayoría de los amiguitos de mis hijos no han ido nunca a un teatro y se leen los libros pues que les mandan en el cole por obligación, porque lo tienen que hacer, pero ya está, no buscan más allá. Y creo que sí que es cierto, bueno, pues que nos falta un poquito de apoyo y que estamos olvidando, al final estamos creando pequeñas máquinas que no piensan por ellos mismos. Un poco lo que yo veo, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Gracias, Mar. Muchas gracias. Alejandro, ¿también querías participar? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Inclusive me llegaban recuerdos de que a mí mis clases favoritas eran de dibujo, etcétera, y eran como que las que menos podía disfrutar, ¿no? Creo que el sistema educativo, por lo menos en Latinoamérica, también lo necesita. Y también creo que parte del problema, yo no pienso que la gente le deje de dar importancia al arte. Yo creo que la gente a veces no es sencillamente consciente de ello, que nuevamente tocamos el tema de la conciencia. Si un día de repente nos quedáramos sin música, sin cine, sin literatura, la gente le va a dar un ataque, ¿no? Yo pienso que es sembrar esa conciencia de entender el verdadero significado del arte, porque también a eso hay que sumar algo. Hay veces que la creatividad y el talento se utiliza para generar cosas alucinantes y asombrosas e impactantes, pero que no terminan nutriendo. O sea, por ejemplo, a veces vemos películas de Hollywood que tienen todo un despliegue de efectos visuales, de animación, de diseño de producción, diseño de arte, música increíble, pero estás contando una historia vacía de contenido que más bien incita a la violencia, por ejemplo. Ahí es donde creo que para llegar al arte todavía se necesita un pasito más, que no significa que tenemos que ser autodidactas o dar sermones de enseñanzas, pero sí de plantear temas humanos y de alguna manera regalar un poco de luz, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la música que escuchan la mayoría de los adolescentes, por ejemplo, en Latinoamérica? Reggaetón. Uno va a una fiesta, y yo, por ejemplo, voy a una fiesta y hay reggaetón y lo disfruto porque el ritmo es muy pegajoso. Pero si nos vamos a las letras, por ejemplo, ahorita le dieron el premio de mejor compositor a alguien por unas letras súper obscenas, ahí nos damos cuenta que ese no es el verdadero significado del arte. Entonces yo creo que ahí es donde hay que fortalecer el talento y la creatividad, en dar un paso más allá de ello, no solamente para vender y generar dinero,
sino también para despertar la conciencia, para valorar más lo que nos está rodeando y también que de alguna manera pueda nutrir en el progreso de la humanidad. Muchísimas gracias, Alejandro. María, como no te veo, no sé si estás intentando contestar a la pregunta. Sí que me gustaría decir una cosa muy rápida. Espera, a ver. Sí, te escuchamos. Adelante. Está activado. Bueno, vamos a ver. Es que en este momento en España hay dos cosas, ¿no? Que son las que interesan, que no tienen nada que ver con el arte. Una es la enfermedad y otra es el dinero. El dinero ha sido un clásico en la historia de la humanidad y que puede con todo. Y otra cosa es la enfermedad que nos acecha a toda la humanidad en este momento, ¿no? Y son dos temas tan brutales, tan que nos interrumpen, que nos cambian la vida, que no lo podemos evitar. Y el arte es importantísimo para como protegernos de esos dos terribles amenazas, ¿no? Entonces, creo que hay que decirlo, ¿no? Podemos seguir hablando de arte, pero tenemos dos amenazas en este momento en nuestras vidas que menos mal que tenemos el arte para consolarnos, ¿no? Nada más. Muchísimas gracias, María. James, ¿quieres contestar? El micrófono, porfis. Perdón, gracias. En realidad me gustaría añadir a lo que está diciendo María. Sí, es verdad que en estos momentos estamos pensando en la pandemia y en el dinero, pero también ha habido personas que han creado mascarillas nuevas, que han creado canciones nuevas, que han creado arte nuevo a base de la pandemia, que también creo que es importante que veamos esa parte, porque sí, estamos enfocados en eso, pero no todo el mundo está enfocado en eso. Y hay personas que están utilizando esta situación de pandemia, esta situación de crisis como oportunidad en vez de crisis. Y eso es parte de, gracias al arte, de esa creatividad y poder tener opciones y oportunidades. Así que, sin más, quería resaltar eso porque creo que es un poquito importante también decirlo. Muchísimas gracias, James. Tenemos otra pregunta que no sé en este caso de dónde nos viene porque no conozco a la persona que lo plantea. El comentario primero que dice es: me encanta esta mesa redonda, muchísimas gracias. Todos los panelistas son muy interesantes, pero yo tengo una pregunta. Bueno, en realidad tiene varias. También dice: ¿todo vale? ¿Todo es arte? ¿Qué distingue a un artista de otras personas que no lo son? Ahí está la pregunta, señoras y señores. Quien quiera responder, adelante. ¿Todo vale? ¿Todo es arte? ¿Qué distingue a un artista de otras personas que no lo son? ¿Quién se anima? Adelante, Alejandro. Si quieres hablo yo un segundito. Pero vale, adelante, María. Parece como que el tema del talento en el mundo del arte es muy importante, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no sabe hacer arte, que cree que es un genio. Eso es la vida misma, ¿no? Hay muchísimos artistas que no sirven, no son artistas. Son gente que lo intenta, intenta hacer cosas, que les divierte mucho. Hay muchos aficionados que les divierte mucho hacer una actividad artística, que no es lo mismo que ser un artista. Ser un artista es una cosa que te implica totalmente, que implica tu vida totalmente. No es lo mismo ir a un club de lectura, como tengo yo en la Alberti, a comentar unas novelas y estar pasándolo fenomenal con el tema artístico y con los temas artísticos, que ser un escritor. No tiene nada que ver, son dos temas muy distintos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es un temazo el tema del talento y el tema de quién puede ser artista o no, o quién va a morirse de hambre si se mete en el tema artístico, porque no tiene a veces ni la vocación, ni el gusto, ni siquiera la cultura para ser un artista, ¿no? Entonces, me parece un tema muy interesante de pensar sobre ello, ¿no? Y además para mí es un tema importante porque yo he dudado muchísimo de hacerlo bien y estuve muchos años sin escribir porque pensé que lo mío era una birria, ¿no? Y bueno, no estoy segura de ser buena todavía, ¿no? Muchísimas gracias, María, y además muchísimas gracias por tu honestidad. Alejandro, ¿quería responder también? Estoy de acuerdo en algunas cosas con María y en otras difiero un poco.
¿En qué estoy de acuerdo? En que un artista, ya cuando está declarado oficialmente artista, dedica su vida única y exclusivamente a su arte. O sea, a mí lo que me apasiona es el cine y todo el tiempo estoy o trabajando como escritor o desarrollando conceptos como director o sencillamente negociando como productor, que también puede ser un arte. Pero también en esto conecto mucho con James, en el sentido de que todos los seres humanos podemos ser artistas, ¿no? En mayores o menores escalas. Creo que todos tenemos poder creador y todos tenemos diferentes talentos. Y lo importante es saber disfrutar de esos talentos, de sentir la pasión y de ejecutarlos. Una madre que le lee cuentos a sus niños de una manera única, que no puede hacerlo ninguna otra madre, está haciendo un arte que tal vez no es masivo, pero es únicamente para sus hijos, está sembrando algo de luz para ellos. Una mujer que cocina sin haber obtenido ningún título culinario de chef, está haciendo un arte intuitivo. Entonces yo creo que no tenemos que diferenciarnos como que algunos somos los privilegiados de tener los dones y otros no, sencillamente reconocer cuáles son nuestros dones y tratar de elevarlos al punto más alto posible para dar lo mejor de nosotros y que de esa manera este arte, tal como lo hemos dicho en toda la ocasión, ayude a dar luz y belleza y a la vida, ¿no? Que creo que es prácticamente la esencia del arte. Gracias, Hidalgo. Sí, Mar. Bueno, pues yo quería puntualizar unas palabras que ha dicho antes María que me han gustado muchísimo y creo que la diferencia de un buen artista a uno que no lo es la honestidad. Un artista que trabaja desde el corazón, que cultiva su huerto, como ha dicho, que creo que te lo voy a robar y me lo quedo para mí también, si no te importa. Claro. Me ha gustado muchísimo esa expresión. Creo que una persona que realmente se cultiva a sí misma y que es honesta a sí misma y que crea su arte a través de lo que realmente siente y no de lo que cree que va a gustar o va más al público, pues creo que ahí está la diferencia del verdadero artista, de la que el que es honesto consigo mismo. Gracias, Mar. Sí, James. A mí me gustaría añadir también que, de hecho, si nos metemos a ver la definición de artista en la RAE, una de las opciones que sale es una persona que hace las cosas con precisión y con perfección, lo cual significa que, a base de lo que ha dicho Alejandro antes, que sí, que efectivamente cualquier persona puede ser artista. Por ejemplo, una persona, un ingeniero, que se le da la mar de bien su trabajo, también es un artista, porque tiene talento, está haciendo eso. Yo no podría hacer eso, por ejemplo. Eso también es ser un artista. Un granjero que consigue cultivar, yo qué sé, patatas, por ejemplo, y es una pasada como lo hace, también es un artista. Las personas, por ejemplo, que hacen las cosas artesanales, también lo artesanal cae bajo la definición de artista. Así que si nos planteamos eso de esa manera, vemos que efectivamente cualquier persona puede ser artista. Ahora bien, si tomamos lo que estáis diciendo Omar y María de qué es un artista bueno y qué es un artista malo, estoy de acuerdo con que es importante tener honestidad, pero lo bueno y lo malo, como bien vemos en el arte, es subjetivo. Cada persona tiene una definición diferente de qué es eso. Entonces, hay artistas que, por ejemplo, a mí me pueden encantar y a lo mejor a vosotras os parece que son una mierdecilla. Disculpa por la palabra. No. Pero... No estoy de acuerdo. Entonces, por eso es un poco... Creo que eso es lo bueno que tiene el arte. Que si una persona se considera un artista, ¿quién dice que no lo sea? Yo. Bueno, entonces te lo peleas con la persona que se considera artista. Vamos a ver si puedo intervenir. Claro. Vamos a ver, ser artista para hacer un plano maravilloso arquitectónico o para contar muy bien un cuento a una niña pequeña es distinto que lo que estamos hablando de lo que son los artistas. Los artistas son gente que está haciendo de ellos mismos cosas que no existían, las hacen existir. Y las hacen existir de una manera bella, de una manera como
con una insistencia en la belleza y en la perfección de eso que están haciendo. Eso es el mundo artístico. El mundo artístico no es hacer una buena paella. Es verdad que si tú te comes una paella buenísima, dices, ¿qué arte tienes, tía? Sí, claro. Son dos maneras de hablar, pero los artistas, el mundo de los artistas, el mundo del arte, el mundo de la cultura, sabemos muy bien todo lo que es. Y no lo puedes poner en el mismo sitio que hacer una paella, que escribir una ópera o que cantar una ópera. No tiene nada que ver, son dos mundos muy distintos. Hacer las cosas bien es una cosa y otra cosa es el mundo del arte y la cultura, que es hacer... Yo difiero absolutamente, pero respeto tu punto de vista. O sea, ¿tú crees que hacer una paella es igual que hacer una ópera? Mira, yo puedo hacer una película, pero no puedo hacer una paella. Y cuando me disfruto una buena paella, yo digo, wow, tus manos tienen magia y tienes un arte que es diferente al mío. Yo no me puedo considerar un artista superior por ello, pero respeto tu posición. No, pero perdóname, es que el mundo del arte es un mundo muy definido, el mundo de las artes, de la cultura, es un mundo muy definido, no es hacer paellas. ¿Entiendes? Siento que el arte es lo menos que se puede definir, porque hay arte en todo el mundo y el arte es subjetivo, como comenta James. O sea, yo creo, hace nada fui a la playa y vi como unos chicos tocaban tambores y yo decía, wow, mira cómo dentro de su cultura y dentro de su arte están disfrutando y están haciendo música. Eso es arte también. Eso es arte, claro que es arte, pero hacer una paella, ¿no? María, claro que sí. Eso se lo diría a Sarchak o a Juan Roca o a Máximo Bottura o a todos esos grandes chefs que han ganado premios por su gastronomía, por su cocina, que es internacional, reconocidos como grandes artistas dentro del mundo de la gastronomía. Pero no hace una paella en tu casa para tus amigos. También la hacen en su propia casa, por ejemplo. Bueno, no. María, yo conozco personas que son extraordinarios cantantes que no se dedican a cantar, pero de repente cuando vas a una velada, de repente te cantan con aquella belleza y son artistas. Creo que el mismo ejemplo aplica para una persona que practica su arte de manera intuitiva para preparar una paella deliciosa, que a lo mejor es más deliciosa que la que consigues en cualquier restaurante con el chef más reconocido. O sea, por eso que creo que el arte no es solamente un tema de oficio o que está bien definido. Yo creo que es todo lo contrario. El arte es tan subjetivo que lo vamos definiendo hasta la eternidad. Exacto. Pero hay un mundo que es el mundo de las artes y de la cultura que está muy bien definido también. Está muy bien definido. Y la gastronomía es una de ellas también. Pero está bastante claro lo que son las artes mayores. Está muy, muy definido. Y creo que meter a la madre que cuenta un cuento, pues me parece que es confundir a la gente. Bueno, hasta cierto punto podría darte la razón. Entiendo tu lógica, pero a la vez, imagínate que esa madre cuenta con tanto talento que otros padres le piden que cuente cuentos dentro de esas casas. Esa madre como tal no se consideraba artista, pero las demás personas perciben el talento que tiene esa persona y a lo mejor la nombrarían como artista. Si es una cuentacuentos, eso es un artista, eso es un tipo de arte. Al igual que si seguimos el ejemplo de la paella, sí, vale, al igual que el arte, cualquier persona puede hacer arte, sí, por supuesto, pero una cosa es dibujar un palito, un muñequito de 4 palos, y otra cosa es, por ejemplo, dibujar la Capilla Sixtina. Hay 2 diferencias. Al igual que cualquier persona puede hacer una paella, pero una paella que es una pasada, que es que se te cae la baba de lo rica que está, es como una Capilla Sixtina. Porque hay que tener talento para eso, hay que tener cierta alma, como hemos dicho antes. Esta persona ha puesto parte de su alma para hacer esa paella. Entonces, ¿por qué no es eso arte? ¿Por qué no es eso una persona que es un artista? Yo creo que son dos conceptos diferentes. Yo lo sufro como bailarina. Yo tengo una carrera, yo tengo mi titulación y luego hay muchísimas personas que se llaman bailarines que no lo son. Académicamente no lo son y se hacen llamar bailarines. Yo eso lo sufro y entiendo muy bien a María lo que quiere decir, porque sí que es cierto que es injusto. Una persona que está formada y que ha pasado un montón de años estudiando para llegar a un fin y que luego, porque
por desgracia, el bailarín no está valorado como creo que nos debemos de, como creo que debemos de estar valorados. Entonces, creo que eso es una cosa, es totalmente independiente de lo que puede llegar a ser un momento artístico, que creo que eso sí lo puede hacer cualquiera. O sea, y vuelvo otra vez a lo que he dicho antes, al conectar. Cuando tú conectas y llegas a levantar sentimientos a otra persona, creo que estás creando magia. Y eso hay veces que ni el mejor bailarín del mundo lo puede conseguir hacer. Son dos términos diferentes, pero por supuesto sí que defiendo muchísimo la formación para todos los artistas. Creo que una persona que tenga de base ya un gen artístico, creo que debe explotarlo y debe formarse para poder llegar a ser pues muchísimo mejor. Por supuesto que sí. Y en Claro, mi caso, disculpa que te interrumpí, hay artistas mucho más preparados y elevados que otros, pero fíjate que, por ejemplo, yo cuando no había hecho mi primera película, solamente había hecho un par de cortometrajes independientes, que la verdad no me sentiría súper orgulloso de mostrar. Entonces, y creo que aquí viene algo en los artistas que es muy poderoso y no sé si se sientan identificados conmigo, pero nadie va a ponerte el título de cantante o de director de cine más que tú mismo. Y cuando tú lo haces, se necesita un enorme sentimiento de valentía. O sea, yo cuando empecé a venderme con gente, yo soy director y productor y todavía no había hecho mi primera película, obviamente mucha gente no creía en mí, hasta que la hice, hasta que conectó, a mí también, tú cuentas tus experiencias, yo también las siento vívidas. Yo recuerdo cuando estrené mi película, habían 1500 personas en un auditorio que no cabía la gente y la gente explotó en unos aplausos y llorando y en una cosa que yo no me esperaba, que me conmovió y que me eriza ahorita la piel. Y en eso me voy hacia atrás y había un momento en el que nadie iba a decir que yo era artista o director de cine más que yo mismo, porque hay un momento en el que tú tienes que creer en ti y a lo mejor vas a tener tropiezos y no vas a conectar, o a lo mejor sí, y también en eso estoy de acuerdo, tienes que formarte y tienes que, si tu vida se va a dedicar exclusivamente a tu arte, si tienes que dedicarte para formarte y para crecer lo mejor posible para que llegues a hacer la mejor obra de arte o tu propia obra maestra, por así llamarlo. O sea, y también me ocurre, por ejemplo, que cuando veo mi película, lo que hago es detectar todos los defectos, porque uno es automáticamente el mayor crítico de sí mismo y el mayor, y el mayor, o sea, el que hace todos los juicios. Pero en ese punto también defiendo las obras que tal vez no son trascendentales, que por eso digo, hey, antes de decir que la película es una mierda, tal vez porque no conectó con todo el mundo, trata de encontrar esos rayitos de luz que están formando ese artista en crecimiento, porque somos unos constantes artistas en construcción, por así llamarlo, ¿no? Y sí, o sea, creo que depende mucho de creer en nosotros, de ser muy exigentes con nosotros mismos, pero también reconocer nuestros propios méritos. Por ejemplo, en esto conecto muchísimo contigo, Omar. A mí el arte me dio mucha seguridad. Yo cuando estrené mi película, recuerdo que el día de la premier la gente que me felicitaba, yo sentía que lo estaban haciendo por cortesía. O sea, yo tenía una especie de anorexia creativa en la que yo pensaba que había hecho una mierda de película y la gente me felicitaba y yo no quería creerles porque estaba en un mood tan exigente de mí mismo que no era capaz de reconocer que dentro de los defectos y las debilidades de mi obra también había belleza, porque la perfección está allí, la perfección está en que diste lo mejor de ti con los conocimientos que tenías en ese momento y lo viviste lo mejor y lograste lo mejor, claro, con sus debilidades también, ¿no? Entonces, por eso es que no me gusta de alguna manera aniquilar la palabra artista a personas que están creciendo o que de alguna manera en su pequeño arte están dando lo mejor de sí, ¿no? Me encanta que haya este debate y que realmente haya una conversación humana, porque para eso estamos creando estos espacios desde el instituto. ¿Me da la sensación, Mar, que querías añadir algo? No, está todo bien, todo ok. Vale. Bueno, tenemos dos preguntas más. No sé si nos va a dar tiempo a contestarlas, así que voy a lanzar la primera y luego ya veremos si nos da tiempo o no nos da tiempo. La pregunta creo que nos llega desde Perú, no estoy segura. La pregunta dice, en la situación actual, los artistas son los primeros que se están muriendo de hambre. Los artistas son los primeros que han perdido el trabajo, porque nadie quiere pagar por arte en este momento. ¿Qué puede hacer la sociedad para salvaguardar el arte? Wow. Yo creo que eso es para otra mesa, ¿verdad?
¿Qué ideas daríais? ¿Qué se os ocurre? O sea, es que es ambiguo. O sea, yo tengo demasiados amigos actores y que trabajan en el medio que obviamente dependen de otras personas y si no hay producción de cine, de por sí ya es difícil. O sea, yo cuando fui a Los Ángeles, el tema del medio artístico es que siempre se reduce y la gente que tiene como más talento o formación son los que logran de alguna manera figurar, pero es una competencia muy ruda. Entonces tú ibas a Los Ángeles y cada persona que te atendía un Starbucks era un director, un actor, y son muchos compitiendo porque quieren figurar. Ahora añádele toda la crisis de lo que está ocurriendo. O sea, yo la verdad no veo una solución. Sencillamente me duele y lamento que sea la situación actual, pero sí, es en definitiva un enorme obstáculo con el que todos los artistas tenemos que lidiar si sobre todo queremos vivir del arte al que nos dedicamos. James, querías decir algo, ¿verdad? Sí, en realidad lo que quería decir es que sí, los artistas están sufriendo mucho en estos momentos con la pandemia y con todo lo que está pasando, pero creo que es una buena oportunidad para poder hacer varias cosas diferentes. Una de ellas es paso y analizar el artista a qué dirección quiere ir. Porque a lo mejor sí, por ejemplo, un actor, vale, yo quiero estar en las películas, pues a lo mejor tiene que retroceder un paso y piensa, vale, pero ¿en qué tipo de película quiero meterme? ¿Cómo quiero llegar hasta allí? ¿Cuáles van a ser mis pasos hacia ahí? Estoy en esta situación ahora mismo, que no puedo actuar, pues mira, a lo mejor puedo hacer montajes donde estoy recreando películas en YouTube para que la gente pueda ver mi acto. Puedo mandar esos vídeos a las agencias de actores para a lo mejor ver si están interesados en mí para el futuro, porque todo tiene un fin y esta pandemia también tendrá un fin. Así que tomar un paso hacia atrás y ver, vale, esta es la situación que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Me toca adaptarme? ¿Me toca modificar mi arte? ¿O quiero mantenerlo? Si quiero mantenerlo, ¿qué puedo hacer para conseguir llegar a la meta a la que quiero llegar? Yo diría que eso es un paso importante en estos momentos porque no solo los artistas, sino creo que estamos muchos en esa misma situación. Hay personas dentro de muchos sectores, no solo el sector del entretenimiento como tal. Entonces, creo que es una pregunta que muchas personas se están planteando. Marc, querías decir algo, ¿verdad? Bueno, yo creo que antes lo hemos definido muy bien. Tenemos dos monstruos, uno que es la economía y otro que es la salud, y ahora mismo no tenemos opción de pensar en nada más. Es realmente complicado. Y cuando en una vivienda hay un problema económico, hay un problema de salud, que por desgracia, pues ahora mismo hay muchísimas viviendas que están sufriendo eso, pues lo que menos ganas les da es de ir al cine o de ir al teatro o incluso hasta de leer un libro. Porque a veces, dependiendo de tu estado emocional, pues tampoco te apetece abrir un libro. Sí que es cierto que sigo pensando que practicar el arte cura y ayuda, y creo que en esta situación pues es bastante bueno, y a lo mejor deberíamos de enfocar nosotros los artistas e intentar ayudar a esas personas, porque ahora mismo no tenemos otro medio. Ahora mismo yo tengo la escuela cerrada, no sé si la voy a poder abrir. Tengo muchísimos compañeros en compañías importantísimos de danza que no tienen galas, no tienen giras, no pueden salir a bailar porque no hay otra opción. Es así de triste, pero es que la realidad es la que tenemos y esto puede durar 2 meses como que puede durar 2 años más. Lo que tenemos que hacer es luchar y pelear para que el arte no muera con la pandemia. Es reinventarnos, como dice James también. Efectivamente. Sí, también nos lo señalan los espectadores. Alguien ha escrito reinventarse. María, no te vemos. ¿Querías decir algo? Claro, yo aparte de reinventarme, como trabajo en el Ministerio de Cultura, hemos estado haciendo bastantes cosas para intentar que no se vaya todo al garete, ¿no? Es decir, ha habido unas subvenciones, está habiendo subvenciones para todas las artes, ¿no? Para darle un empujón. El ministro de Cultura, que llegó así, el último ministro, que es muy reciente, no venía del mundo de la cultura, pero sin embargo inmediatamente le hemos convencido, ¿no? Toda la sociedad cultural de España ha estado apoyando
que hay que inyectar dinero, que hay que inyectar imaginación y que hay que inyectar muchas cosas para que no se vaya al garete. Los escritores lo tenemos más fácil porque estamos en casa y luego vamos al editor y sale o no sale. Pero claro, la gente de la danza, la gente del teatro, la gente que necesita unas estructuras para hacer su trabajo cultural, hay que apoyarla, ¿no? El cine, no digamos, ¿no? Y sí, yo creo que sí han reaccionado bien y están inyectando dinero para que esto no se, que España es un país de cultura. España sin cultura se va al garete. O sea que es importante, sí, es muy importante. El mundo. Sí, Mar, disculpa te dejo una última palabra porque se nos acaba el tiempo. Vale, nos vamos ya. Yo en el caso de la danza, yo tengo mucho contacto con compañeros de danza, bailarines, lo que sí que percibo y lo que sí que me comentan es que efectivamente están llegando ayudas, pero la danza no solamente es el bailarín o el coreógrafo, sino que hay técnicos de sonido, hay técnicos de iluminación que por desgracia pues tampoco está llegando y al final, bueno, pues es un equipo. Lo que se forma en un escenario y la representación de un teatro, bueno, pues no solamente es el bailarín o el coreógrafo los que crean, sino que tenemos el apoyo de unos técnicos maravillosos que están ahí y que también sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos. Me voy a quedar con este mensaje que estáis transmitiendo para terminar esta Conversaciones Humanas de hoy, porque se nos ha quedado el tiempo corto, como era de esperar. Están las artes, hay que salvar las artes, los artistas también tienen mucho que decir y que apoyar. Los artistas estáis hoy aquí representados en esta mesa redonda con las diferentes modalidades de arte. Os quiero dar una muestra de gratitud enorme, os quiero dar las gracias a todos por estar aquí hoy, por haber participado y por haber sido tan honestos, tan directos, tan claros en esta mesa redonda del Instituto Internacional de Humanología. Espero que podamos tener más oportunidades de seguir charlando porque hay mucho que hablar, hay mucho que estamos viendo que interesa a los que nos están escuchando, que han mandado muchos comentarios. Os invitamos a que sigáis en contacto con el Instituto Internacional de Humanología y que entre todos, de la mano, sigamos ayudando, apoyando y llevando no solamente las artes, sino también la humanología al rescate de la humanidad. Gracias de corazón, un abrazo gigantesco. Gracias. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Chao. Chao.